Agradezco a todos los organizadores que me han permitido estar aquí dando ideas y reflexiones en relación a los retos de la Casa Espírita ante la transición planetaria. Digo los retos de la Casa Espírita ante la transición planetaria, ya que los retos no solamente son individuales, sino también son colectivos. Y dentro de los grupos a los que pertenecemos, como nuestra casa, nuestra familia, nuestro trabajo, las escuelas, nuestra colonia, también está la Casa Espírita. Pido a nuestros mentores me permitan expresar correctamente las ideas que he preparado aquí y que puedan inspirar a formar, a cambiar o a transformar alguna casa espírita. Y digo formar porque el día de hoy hay varios que han venido y que es la primera vez con el contacto espírita o en alguno de estos eventos. Levanten la mano, ¿quién es la primera vez que viene a uno de estos eventos o que no ha tenido contacto, que no pertenecemos a una casa? Allá atrás. Bienvenidos, bienvenidos a todos a esta filosofía, a este lugar de reunión. Los invitamos a que formen también un grupo de estudio de esta maravillosa y bendita filosofía que transforma vidas. No se preocupen del inicio, todos iniciamos en la sala de nuestra casa, en el garage o inclusive hasta en las oficinas de nuestro trabajo. El propio Kardec inició y estuvo un tiempo en la casa en la sala de su casa. A pesar de lo que voy a compartir aquí, ya se ha dicho en algunas ocasiones, yo vengo a ponerlo a manera de reflexión y ponerlo en la mesa para recordar cuáles son los retos de una casa espírita. Pero para conocer estos retos, para conocer un futuro, tendríamos que conocer primero o recordar de dónde venimos y saber en dónde estamos. En el opúsculo Actitud de Amor, el espíritu Cícero Pereira nos comparte la conferencia de Becerra de Meneses. Esto fue en la conmemoración del Pacto Áureo y este opúsculo fue psicografiado por Wanderley Suárez de Oliveira, en donde Becerra nos menciona que el espiritismo ha pasado por 3 etapas. La primera etapa, pues, ha sido la consagración de los fundamentos y bases de la doctrina. Esta corriente inicia el 31 de marzo de 1848 en las manifestaciones de Hydesville con la familia Fox. Posteriormente, el 18 de marzo de 1857 es la publicación del Libro de los Espíritus, conteniendo ahí las bases de la revelación de los espíritus. El 1 de abril de 1858 es la fundación del primer centro espírita. ¿En dónde? En París, con la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas. En esta época encontramos a los héroes de la tenacidad, de una gran fibra moral, que estuvieron dispuestos a sacrificarse por la causa. En aquella época vencen muchos los preconceptos que existían. Pasamos a la segunda etapa. Es una etapa en el periodo de la proliferación, de la difusión. Se dan aquí trabajos de promoción y de multiplicación de los centros espíritas. Una promoción con un crecimiento ordenado,
y defensivo de la elaboración del perfil filosófico. En esta etapa inicia la literatura subsidiaria. Esto, desafortunadamente, provoca cuestionamientos y discusiones, atrasando así el aprendizaje de la doctrina. La tercera etapa. Esta tercera etapa, ya tenemos 19 años que hemos iniciado en esta tercera etapa. Esta tercera etapa está considerada como la etapa de la actitud. Cada etapa oscila entre 70 y 75 años. Si ya llevamos 19, ¿cuántos nos quedan por trabajar, verdad? Nos enseña Becerra de Meneses que en esta etapa nos conduce a nuevos rumbos para el bien del hombre a través del cambio del propio hombre. Pero ¿qué significa esta frase? Que aparentemente pues es sencilla, sin embargo es sumamente profunda y es motivo que se va a estudiar en toda este congreso. Pero entonces esta frase, ¿qué quiere decir? Que cuando yo cambie, la humanidad cambiará. Veamos entonces cómo está relacionada el cambio del hombre con la actitud. Entonces, cambiando mi actitud, también mejorará la humanidad. Y bueno, ¿y cómo podríamos realizarlo? Nuestro hermano Divaldo nos estuvo dando varios consejos. Esto viene con el autoanálisis, con el autoconocimiento, trabajar con nosotros mismos. Como bien nos decía nuestro hermano Divaldo, San Agustín hacía una reflexión todas las noches. ¿Qué fue lo que hice hoy? ¿Cómo me comporté con los demás? ¿Hay algo que reparar? Entonces, cuando analizamos nuestros propios actos, el por qué me hiere, el por qué me enojo, ¿hay algo de orgullo dentro de mí? Entonces empieza un trabajo, un proceso de autoconocimiento. Claro, ese autoconocimiento no debe de ser parcial, porque yo puedo decir y llenarme de elogios, pues sí, o echarle la culpa a otros, porque yo puedo decir, bueno, yo no tengo un cuerpazo porque mi marido no me paga la operación, en lugar de decir que yo no soy la que me alimento correctamente o que no hago ejercicio. Lo mismo es con nuestras actitudes, con nuestra moral. Normalmente le estamos echando la culpa al esposo, la esposa, la mamá, los hijos, el trabajo, el compañero. Veamos a nosotros mismos cuál sería nuestra responsabilidad. El Espíritu de Verdad nos da la base del programa transformador ante esta nueva era, que es amaos e instruíos. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la casa espírita? Tiene que ver mucho. Entonces vamos a regresar al tema de la casa espírita y veremos cómo todo esto está vinculado con la casa. Cuando me invitaron a dar esta plática, después de haberme convertido en un camaleón por haberme puesto de 1000 colores, me puse a hacer mis reflexiones, a anotar ideas, empezar a leer, investigar. Y dentro de mis investigaciones fue la de preguntar a varios hermanos de diferentes grupos espíritas, preguntándoles, ¿qué es para ti la casa espírita? Y ahí me pude dar cuenta, pues, que algunas personas no tenían muy bien clara la idea de qué es la casa espírita, o tenían, una idea diferente. Entonces sería bueno puntualizar que iniciemos por qué es una casa espírita para reconocerla. Es un núcleo de estudio de la doctrina espírita, de atendimiento moral y de ayuda al necesitado, por medio
de ayuda moral y en ocasiones material, y todo esto de una forma gratuita. Pero analicemos mejor el concepto. Núcleo de estudio de la doctrina espírita. ¿Por qué es importante estudiar la doctrina espírita? Pues porque nos lleva al análisis, a la reflexión lógica, filosófica, científica, moral, conduciéndonos así a tener conocimiento de nuestras actitudes. Francis Bacon, padre de la filosofía política, decía: el conocimiento es el poder. En este caso, es el poder de mí mismo, del entendimiento. Porque si yo entiendo, si yo comprendo, podré actuar con conocimiento de causa, fundamentando mis actitudes, y no porque una tercera persona me lo está diciendo, como muchos de nosotros hemos venido actuando hasta ahora. He escuchado a varias personas que dicen: bueno, pero sí, yo estudio, pero estudio desde mi casa, lo cual qué bueno y los felicito. Sin embargo, en la casa espírita lo hacemos en unión, y cuando hacemos esa lectura compartida, podremos contrastar ideas, ampliarlas, iluminarlas y muchas veces enriquecerlas o cambiarlas, ¿no? Allan Kardec siempre nos invitó a analizar, experimentar y vivenciar todo el estudio. El espiritismo siempre va unido a la ciencia, por lo que es importante que también estemos actualizados con los avances científicos, porque hasta ahora la ciencia ha venido a sostener y a confirmar toda la doctrina espírita. Pero bueno, sigamos con el análisis del concepto. Atendimiento moral y de ayuda al necesitado, encarnado y desencarnado. Cuando hablamos de atendimiento moral, nos referimos a que la casa espírita ayuda a formar, a comprender y a promover la reforma íntima. La casa espírita no está para juzgar, está para acompañar en el proceso de reconocimiento, de reflexión de lo que al inicio estábamos diciendo, de ese autoconocimiento, de reconocer el por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, hacia dónde voy. La casa espírita acompañará a los hermanos en los momentos de dificultad, con amor, con comprensión, para enfrentar las dificultades de los procesos de esta evolución. La casa espírita, pues es un ancla de referencia para cualquiera. Es como si fuera la píldora de la vitamina del alma. ¿Cuántos de aquí, después de salir del trabajo y que tienen que asistir o que van a la doctrina y llegan estresados, llegan enojados muchas veces, después de estar escuchando las lecturas, la convivencia, no se tranquilizan? ¿No les pasa eso? Bueno, y los que después que pasan a los pases salen totalmente renovados, salen totalmente nuevos, ¿no? Las casas espíritas deben de ser activas, ayudar a nuestros hermanos, tanto encarnados como desencarnados, pues forma parte de nuestra formación, ¿no? ¿De qué nos serviría tener tanto conocimiento si no lo aplicamos? Recordemos nuestra frase:
Fuera de la caridad no hay salvación. Claro, esto no quiere decir que solamente dentro de la casa espírita se puede hacer el atendimiento o la caridad. Porque un soldado no puede quedarse solamente en el cuartel, tiene que salir a combatir. En nuestra vida cotidiana tenemos muchísimas oportunidades de dar caridad, desde un saludo, desde una palabra amiga, desde perdonar al que se nos metió en la fila, al hacer una llamada, visitar a algún amigo. Bueno, en fin, nos podíamos pasar aquí los 40 minutos hablando de la infinidad de posibilidades que podríamos tener para dar caridad. De hecho, hay una película brasileña que se llama Los Huérfanos, en la que nos muestra claramente cómo muchas veces nos enfocamos tanto en nuestra casa espírita y ayudamos a los hermanos desencarnados, pero no nos damos cuenta todas las necesidades que hay a nuestro alrededor, fuera de la casa espírita. Tengamos atención a poder ayudar también y tener caridad hacia el exterior. Bueno, sentadas las bases de qué es una casa espírita, ahora sí, vamos a comenzar con los retos. Pero creo que ya cumplir con los retos que acabo de decir, bueno, con las palabras que acabo de decir, ya es bastante trabajo, ¿no? Anteriormente les hablé de la narración del espíritu Cícero Pereira de la conferencia de Becerra de Meneses, en donde nos da las directrices para esta nueva era. Nos manifiesta que la renovación de actitudes en la edificación de una nueva mentalidad requiere un inevitable cambio cultural en nuestros ambientes doctrinarios. Señala que el institucionalismo forma parte muy arraigada del psiquismo humano. Sin embargo, nos invita a abrirnos. En el Evangelio de Mateo dice que cuando Jesús eligió a sus 12 apóstoles, les dio poder. Becerra nos invita a que reeditar ese hecho es fundamental, con el fin de que logremos mejores condiciones morales al movimiento espírita. Conferir el poder es propiciar respuestas, caminos, horizontes, alternativas pedagógicas para instrumentar y capacitar a alguien para alguna tarea. Becerra de Meneses nos dice: hoy más que nunca necesitamos repetir tal episodio y permitir al Espíritu del Señor la contención de nuestros impulsos de disgregación y aislamiento. Es urgente trabajar por una cultura de cambios y crecimiento grupal, habituándonos a tener aciertos avalados por la oportunidad y la permuta, para que ampliemos la capacidad de mirar con más exactitud las cuestiones que suponemos han sido agotadas. Esa directriz conducirá a los hombres a una mayor posibilidad de diálogo e intercambio, haciéndoles percibir la inconveniencia del aislamiento en muros de pseudo-sabiduría o en las mazmorras del autoritarismo institucional, dictando normas e ideas en nombre de una verdad exclusivista. Entonces, resumiendo, ¿qué nos proponen en los retos de esta
Tercera etapa, salir del institucionalismo. Jesús salió de los protocolos exigidos por los fariseos. ¿No acaso hizo curaciones, sanaciones los sábados cuando era prohibido? Y más aún, dentro de la propia sinagoga. Y entonces nos llevaría a la reflexión. ¿Qué es más importante? ¿Mi hermano que está necesitado o el institucionalismo? Sería bueno que regresáramos a las primeras reuniones cristianas, simples, humildes, sin convencionalismos, porque lo importante es la reflexión del Evangelio y ahora las obras de la codificación kardecista. No importa tener grandes grupos. Jesús dijo, basta que estén 2 reunidos en mi nombre para que yo esté ahí con ustedes. Entiendo que todos queremos tener bonito nuestro centro espírita, adornado, cómodo, pero ¿no sería más importante embellecerlo con nosotros mismos, con actitudes verdaderamente cristianas? Porque los cimientos de la casa espírita no están en sus paredes, están en el estudio, sobre todo en la vivencia de dichos estudios. O dicho de otro modo, en la moralidad de cada uno de sus integrantes. Se nos invita a salir del aislamiento. Cada casa espírita tiene algo que aportar. No hay una casa espírita mejor que la otra. Todas, en unión, podemos hacer grandes logros. Es por eso que el día de hoy que estamos reunidos varios representantes de diferentes casas espíritas. Es hermoso poder compartir todos estos conocimientos en mejora de nuestros propios grupos. El salir del aislamiento también, Jesús no se quedó encerrado esperando a que la gente fuera a escuchar sus revelaciones. Salió a compartirlas. Se nos invita a abrirnos a nuevas interpretaciones con una permuta de ideas científicas y filosóficas que enriquecen y solidifican nuestras bases espíritas. Crear nuevas metodologías de estudio. Allan Kardec era un pedagogo y siempre buscó crear nuevas técnicas para facilitar el conocimiento o el entendimiento de los conceptos propuestos. Actualmente, se ha comprendido que muchas personas tenemos una comprensión visual, algunos de una manera kinestésica y algunos otros auditiva. Busquemos todas esas técnicas para poder hacer llegar todos estos conocimientos. Porque el espiritismo es una revelación que no es exclusivista. Es decir, que no es solamente para los que tienen un cierto nivel cultural. Son revelaciones que fueron hechas para todos. Recordando la parábola de Jesús que decía, dejad a los niños que vengan a mí. Juan el Evangelista, en el Evangelio según el Espiritismo, nos explica que Jesús llamaba así a la infancia intelectual de la criatura formada. Por tanto, a los que tienen un mayor conocimiento deben de buscar
tienen la responsabilidad de buscar las técnicas o la manera de poder ayudar a las personas que les cuesta un poquito más de trabajo entender estos conceptos filosóficos, para que puedan comprender las leyes divinas, las leyes naturales, y así poder fundamentar su fe y su esperanza. Otro reto sería dar espacio a los jóvenes. Eso nos regresaría al punto 3, que nos dice abrirnos a nuevas interpretaciones. Porque por un lado decimos que los jóvenes vienen a ayudarnos a esta nueva fase, a esta nueva etapa para la evolución. Sin embargo, muchas veces los limitamos. Tengámosles confianza. Es como cuando inician a manejar. ¿Quién de aquí ha ayudado a uno de sus hijos a manejar? ¿Qué le ha enseñado a manejar? No al inicio, cuando le dan el volante, dicen, Dios mío, ¿por qué le di el volante? Sin embargo, con nuestra ayuda, con nuestra guía, poco a poco van tomando más confianza. Y después le podemos dar al confiar en que ve por algunas cosas, que si ve por el pan, que si ve por sus hermanas, hasta que llegue el momento que ellos pueden conducir en carretera, inclusive nos pueden llevar. Démosle confianza también a los jóvenes, ayudándoles y compartiendo estos nuevos conocimientos, acompañándolos. Como ven, los retos no son muchos, solamente hay que empezar poco a poco a trabajar en ellos. Entiendo que aquí hay diferentes representantes de casas pequeñas, medianas, grandes. Y posiblemente las pequeñas dicen, bueno, esos retos ya son muy grandes, no entran a mí, no me quedan en la casa espírita. Sin embargo, todos, representantes de las casas espíritas, tenemos como retos, de manera proporcional, el trabajar hacia adelante, el evolucionar también en nuestras casas espíritas. Dentro de las casas espíritas, pues tienen integrantes, y cada uno de los integrantes tendría su responsabilidad. Entonces, de manera alegórica, voy a presentar a los personajes principales de una casa espírita, como si fuera una película. Imaginemos en nuestra cabeza la música de la 20th Century Fox, de la película La Casa Espírita. Y vamos a analizar a cada uno de los personajes y con sus responsabilidades. Iniciemos con los asistentes o el público en general, los que acuden a la sesión doctrinaria. Porque a la casa espírita no solamente van los que tienen mediunidad, también van los que vienen a escuchar los mensajes, vienen a crecer moralmente. Los asistentes debemos de esforzarnos por ampliar nuestros conocimientos, que saliendo de la doctrina podemos enriquecer, leer. Hay muchísima literatura, conferencias, documentos. Analicemos si lo que se dijo en la sesión doctrinaria tiene lógica. También para comprender más los conceptos que se explican ahí, hay muchísima literatura subsidiaria. André Luis, por ejemplo, nos dio un regalo hermosísimo que nos ha explicado cómo funciona esa relación del mundo espiritual y la influencia con los seres humanos. Si recordamos al Espíritu de verdad en sus directivas para esta nueva etapa, nos dijo, ámense e instrúyanse. También
en muchísimas comunicaciones, textos, tenemos la invitación de instruirnos. Debemos estar conscientes de que para llegar a un estado de civilización completa, estado de humanidad moralmente evolucionada, deberán ser realizadas muchas conquistas, tanto en el campo moral como en el intelectual. Por tanto, la actitud de los asistentes, además de seguir instruyéndose, es esforzarse por aplicar dichos conocimientos saliendo de la casa espírita en sus actividades cotidianas. Recordemos que esta etapa es la etapa de la actitud, entonces todo lo que vamos a estar viendo es la actitud. Entonces, dentro de esta actitud de los asistentes está también la de involucrarse en las necesidades de la casa espírita. Si hay necesidad de limpieza, hay necesidad de ir a visitar a algún enfermo, necesitan voluntarios para organizar los libros, etcétera. Hay muchísimas necesidades dentro. Y bueno, en relación a todo esto, el espíritu Albino Teixeira, en el libro Camino Espírita, psicografiado por Chico Xavier, en uno de sus párrafos nos señala lo siguiente: una biblioteca se destacará como granero de enseñanzas, reuniendo a los mejores autores, pero si no es compulsada en la formación de cultura, estará reducida a la condición de mausoleo del pensamiento. Y dice, de manera análoga, tenemos la convicción espírita en nuestras vidas. Ella podrá representar la dádiva de numerosos benefactores desencarnados, el apoyo de muchos amigos, la cura de males diversos o el tesoro de consolación acumulado por benditas revelaciones mediúmnicas. Pero si no rinde servicio a los semejantes o educación a nosotros mismos, no pasa de ser una promesa inútil. En relación a esto, hace 2 semanas, al grupo espírita al que yo pertenezco, leímos un mensaje de André Luis, de un librito que se llama Opinión Espírita, y nos hace unas ciertas preguntas, de hacer una autorreflexión de cuánto hemos cambiado en nuestras vidas a raíz de que hemos iniciado a estudiar la doctrina espírita. Y ahí nos dimos cuenta, nos pusieron en nuestro lugar, que todavía tenemos muchísimo que trabajar. Yo se los recomiendo, hagan su checklist de cómo han cambiado. Si quieren leerlo, es el libro de Opinión Espírita, página 13, mensaje de André Luis. Bueno, el siguiente protagonista sería el orientador o el expositor. El expositor, orientador, tiene que preparar sus temas, es fundamental, porque el orientador no puede ser improvisado, debe estar preparándose constantemente. También debe comprender que cada auditorio es diferente, por lo que si su objetivo es la comprensión de algún tema, debe seleccionar el vocabulario y también el material que va a exponer. La espiritualidad necesita expositores que enseñen, que eduquen, que instruyan, pero su forma de conducir su vida moralmente también es un ejemplo. Por tanto, es muy importante que se esté autoanalizando, hacer un autoconocimiento. Porque si nuestro Padre lo puso ahí, no es para envanecerlo, es para ayudar a los demás a comprender. Vamos al siguiente, los medios. Híjole, este tema es un poquito amplio, ¿verdad?
¿Se acuerdan que al inicio les había dicho que había ido a preguntar, a hacer investigación con diferentes casas espíritas, bueno, con representantes o algunos que pertenecían a diferentes casas espíritas? Y también les pregunté cuáles ustedes creen que sería algún reto. ¿Y creen que me contestaron? Los médiums. Bien dicen que para conocernos mejor habría que preguntarle a los demás, porque la visión de un tercero hará que nos midamos y nos enfrentemos a nosotros mismos con la realidad. El tema de los médiums es muy amplio. No es casualidad que existe muchísima literatura, muchísimos textos, conferencias con consejos para el médium, con muchísimas recomendaciones. Yo solamente haré unas breves recomendaciones, porque después de mí seguiré el tema específicamente para los médiums. Bastaría solamente decir que el médium debe de caminar con Jesús, que quiere decir seguir los preceptos evangélicos, porque de otro modo podía tropezar en el personalismo, en el orgullo, y así interrumpir la misión por la que vino. Emmanuel, en el libro El Consolador, señala que la mediumnidad es el patrimonio del alma inmortal, elemento renovador de la posición moral de la criatura terrena, enriqueciendo todos sus valores en los aspectos de la virtud y de la inteligencia, siempre que se encuentre ligada a los principios evangélicos en su trayectoria por la superficie del mundo. ¿Qué significa elemento renovador de la posición moral? Significa que mediante el buen manejo de la mediumnidad, siguiendo las enseñanzas de Jesús, lograremos un gran paso reparador de nuestros errores del pasado. Es decir, que nos borrarían la calificación, la mala calificación que tuvimos en otras vidas. Pero si nosotros no hacemos correctamente la labor mediúmnica en esta vida, además de que no nos borran la anterior, también reprobamos esta. El medium debe estar en constante evaluación. El orgullo, la vanidad y el egoísmo son vicios que deben de ser erradicados para siempre de su corazón. El medium es una herramienta que usa la espiritualidad para ayudar a la humanidad. Una actitud de instrucción, de disciplina y autoanálisis hará que sea una buena herramienta de amor. Atención, médiums. No hay mentores que no pretendan el constante estudio y preparación. Por tanto, es sumamente importante que acudan a las sesiones doctrinarias. Ahora vamos con el medium dialogador. En las reuniones mediúmnicas, para los que no conocen, hay un dialogador que ayuda a los espíritus desencarnados a convencerse que es mejor ir al verdadero hogar, ¿no? El medium dialogador, ¿cómo podría ayudar a nuestro hermano desencarnado si no tiene los elementos para disuadirlo? Por tanto, el medium dialogador tiene la responsabilidad de conocer también esos preceptos evangélicos. Obviamente, también seguirlos. Leemos aquí: jamás pierdas la paciencia y la esperanza en el trato con nuestros hermanos enfermos. El dialogador debe ejercer un trabajo con tacto y paciencia para resolver los problemas de nuestros hermanos sufrientes. Una palabra maldicha o una palabra intolerante puede traumatizarlos en lugar de ayudarlos. Nos vamos al director. ¿Qué atributos debería de tener para haber sido elegido director? Porque un poder tiene una responsabilidad. Entonces, el director es el primero en servir, orientar, organizar y ayudar a las necesidades de todos. Sin embargo, también debe delegar. No se trata de hacer todo él, porque
El instruir también forma parte de su actividad, para que otras personas puedan conducir y en grupo pueda salir adelante con la casa espírita. Todos los personajes aquí mencionados tienen el compromiso también de la divulgación espírita, por medio de palabras, acciones, actitudes consoladoras a un hermano herido. Asimismo, es sumamente importante que no olvidemos hacer oración, ya que es el medio por el que podamos estar constantemente en comunicación con nuestro Padre y recibir la luz que nos guía en este camino. Los guías espirituales que también forman parte de nuestra casa espiritual. ¿Qué retos podían tener ellos? Que nos tengan paciencia, ¿verdad? Ellos tienen y tendrán la misión de ayudarnos a conducir esta transición personal y colectiva, con su inspiración y guía. Pero al igual que los maestros de nuestras escuelas, dejan a los alumnos la responsabilidad de decidir si quieren o no pasar la materia, porque no pueden hacer el trabajo por nosotros. Las casas espíritas no estamos exentas de tener pruebas. En el libro Ocurrió en la casa espírita, nos da un ejemplo de cómo la vibración que manejamos en la casa espírita puede afectar. Nos da el ejemplo cómo puede haber alguna invasión, alguna infiltración. En este caso, por algunos orgullos, egoísmos, ya sea de los integrantes o de alrededor de sus integrantes, puede debilitar la casa espírita. Por tanto, debemos de tener muchísimo cuidado en nuestras emociones, en las actitudes que podemos tener dentro de la casa espírita para protegernos. Por último, quiero decir especialmente aquellos grupos que son pequeños, aquellos grupos que están iniciando, que su labor será recompensada. Porque aún así de pequeños, la espiritualidad está contenta de sus trabajos. No se preocupen si son 2, si son 3, porque nuestros mentores se alegran en cada esfuerzo que tienen. Y ellos también andan tratando de inspirar a otros para que acudan. Lo importante es la tenacidad. Y dentro de las pruebas que pueden tener está la constancia y la tolerancia, porque van a encontrar a muchas personas que posiblemente no vayan de acuerdo con las ideas kardecistas, o que hablen mucho, o que no encuentren una buena vibración armónica con el grupo. No se preocupen, siempre va a llegar poco a poco un grupo. El trabajo en equipo de una casa espírita es para que todos trabajemos en ella, para que se cumpla eficazmente el objetivo por el que existe. Todos debemos de tener una actitud de amor, de confianza y de manera instructiva. Que Jesús sea nuestra inspiración y Kardec la luz de nuestro raciocinio. Muchas gracias.